Buenas noches, bienvenidos a Escena del Crimen. Luego de estos 2 lunes de pausa que nos tomamos por las fiestas, retomamos lo que es este programa de crónicas policiales en su edición 2018. No descansamos en la producción de igual manera para poder traerles a ustedes un recuento de lo que son los casos más resaltantes que ocurrieron el año pasado, mucho antes también, porque la intención que tenemos desde este programa es no perder la memoria sobre aquellos casos y sacar siempre un aprendizaje, una reflexión sobre cuáles son los detonantes que puede llevar a una situación como esta. No solo en el simple y trillado o trillada frase, no hay crimen que no tenga un cabo suelto, sino que más bien apuntando al hecho de que hay cuestiones que sí o sí hay que recordarles a las autoridades, a nuestras propias familias y también identificar en nuestras conductas. Acuérdense que la patología de un criminal no solo está en una cuestión patológica, sino que también en la conducta misma que uno va desarrollando. Muchos pueden decir producto de su entorno, como puede ser también algún trauma que sufrió y se convierte o se traduce en el trastorno de la personalidad. Y es por eso que exploramos varios perfiles de criminales y también analizamos los hechos de sangre. Esta noche vamos a contarles uno de los que casi al final del año pasado conmocionó a toda una familia en primer lugar y luego a la ciudadanía en sí. Un nuevo hecho de inseguridad que terminó con un joven muerto que tenía todo un futuro por delante, quien no lo tiene, pero en en especial tenía ese brillo que se apagó lastimosamente porque uno decidió quitarle la vida y se desprenden varias hipótesis del por qué reaccionó de esa manera este hombre. Algunos dicen en el arrebato de sacarle el celular al amigo, porque estamos hablando del caso de Matías, este monaguillo de Fernando de la Mora, y otros dicen que simplemente porque ellos dos, me refiero a Matías y su amigo, estando sobre la avenida Acceso Sur, le gritaron algo que les molestó, él bajó, se pelearon y terminó en la muerte de Matías. Y para comenzar con esta crónica vamos a conocer a quiénes son los sospechosos y también la víctima de este crimen. Víctima: nombre Eduardo Matías Correa Navarro, edad 18 años, domicilio Fernando de la Mora, ocupación era cocinero, además jugaba fútbol en las inferiores de Santaní. Trabajaba en eventos y servía como monaguillo en la parroquia Domingo Sabio. Fue asesinado al regresar de su trabajo en la madrugada del 15 de diciembre del 2017 en un asalto. Le dieron una estocada en el corazón. Victimarios: nombre Luis Ramón Rojas Román, edad 31 años, domicilio Barrio Virgen de Fátima de San Lorenzo. Antecedentes: robo agravado del año 2014 y exposición a peligro en el tránsito terrestre en el año 2016. Tenía medidas de prohibición de salida del país y prohibición de portar armas. Fue detenido el 20 de diciembre del 2017 en Barcequillo. Nombre Alejandro Moisés Corbalán, edad 31 años, domicilio Barrio Herrera de Asunción. Antecedentes: 2 procesos por robo agravado en el año 2003, hecho punible contra la propiedad en el año 2005, robo agravado en el año 2017 y medida de prohibición de salida del país. Fue detenido el 20 de diciembre en Barcequillo y confesó haber apuñalado a Matías. Bueno, en parte ya escuchaban qué era lo que ocurría cuando comenzaba nada más el relato de este caso. Tremendo porque es muy joven. Matías era uno de los que trabajaba y mucho en la casa, ayudaba. Él tenía muchas aspiraciones porque su fuerte era la cocina y también tenía esta vida espiritual que lo llevaba a constituirse en una persona desde muy joven, muy respetada por su familia y también en su entorno. Entonces es como que uno siente mucho más, no es que vaya uno a medir en una balanza la vida de una persona, sino que se siente y más, y todavía partiendo del análisis sobre cómo reaccionó la familia. Matías les contaba, esa noche del 14 se preparó para ir a trabajar, como le toca trabajar a la madrugada, salió el 15, quedaron sin bus, no tenían mucho dinero,
le pidieron a un taxista que los lleve, solo tenían 50.000 guaraníes, el taxista no les quiso llevar unos 150 o 200 metros hasta la casa, entonces bajaron sobre la ruta sur a caminar con el amigo y ahí pasó todo. Ahí le mataron de una estocada en el corazón. Esta es la historia de Matías y su muerte. ¿Qué pasó? Matías Correa pasó por la peluquería a la mañana. Estuvo en su pieza el resto del día, descansando, para luego ir a la noche a trabajar con Cristian Romero, su amigo del barrio y compañero de trabajo. Ellos trabajan juntos, como ya saben, en un local de eventos. Cristian, ellos generalmente suelen ir a las 7 de la mañana, ya van juntos. Yo les llevo de día al trabajo, les llevo porque me queda de camino. Y ese día solamente Cristian entraba a la mañana temprano. Matías entraba más tarde. Él se tenía que ir para las 4 de la tarde más o menos recién. Entonces Matías ese día se va a la peluquería a la mañana temprano, se va con un primito que vive acá también. Se van a la peluquería juntos y luego él viene, almuerza y estuvo como siempre, estar todo el día en su pieza, de ahí no salía casi. Estaba en su pieza, después se prepara y se va a trabajar. En la noche del jueves 14 de diciembre los habían contratado para un evento, ya que ambos trabajaban para una organizadora y esa noche estuvieron en el barrio Nazaret de Asunción. Tenía un evento, hacían una colación o algo así, y terminaron muy tarde. Y salieron aproximadamente a la 1:30 de la madrugada y esto de todos los relatos de Cristian, ¿verdad? Que ellos estaban esperando colectivo y como no venía el colectivo se fueron caminando hasta la terminal de ómnibus, que es cerca porque está sobre Médicos del Chaco el local. Como no había ómnibus que los devuelva hasta la zona de la parroquia Domingo Sabio, pararon un taxi y conversaron. Le pidieron al chofer si le podía cobrar 50.000 guaraníes hasta Salemma, a lo que el taxista accedió. Y ahí negociaron con un taxista de por cuánto le iba a traer hasta Salemma, donde se bajaron. Y le dijo por 50.000, porque ellos eso nomás lo tenían. Bueno, y 50.000 tenemos, y eso era todo lo que tenían y no sé por qué hicieron eso. Ahora sí, generalmente el taxi se paga en destino. Entonces ellos le dieron el 50.000 al taxista y subieron. Al llegar a destino, Matías le pidió al taxista si le podía acercar unas 4 cuadras detrás de la parroquia y que en su casa le iba a pagar la diferencia. Según el relato de Cristian, el taxista se negó, diciéndole que era 50.000 guaraníes hasta ahí, y ante la negativa ambos jóvenes descendieron y decidieron caminar. Y ahí le dice el taxista, hasta acá de 50.000. Y mi hermano, según le dice Cristian, le dicen ellos con mi hermano que les traiga hasta acá, hasta casa, que ha de ser 5.000 guaraníes más, no me va a ser hasta acá si son 4 o 5 cuadras. No. Y le dice que no, que se baje según lo que nos relata. Entonces ellos se bajan en el taxi y ahí cruzan Mariscal Estigarribia hacia la vereda de la iglesia, vamos a decirle. Era aproximadamente las 2:40 del viernes 15 de diciembre, cuando Matías y Cristian fueron interceptados por 2 hombres a bordo de una motoneta color bordó. Cristian comentó que ellos cruzaron caminando la calle y observaron a los 2 hombres supuestamente discutiendo, pero siguieron derecho. Y Cristian le dice a Mati, dice en guaraní, mañana me acabo, yo discutí y Mati se ríe, ¿no? Y después le dice, vamos a ir rápido porque tenemos que dormir ya, porque mañana tenemos que levantarnos temprano otra vez. Ellos tenían que irse ese viernes, a la mañana tenían que irse para las 7 otra vez los 2. Ahí sí ya se iban los 2 para las 7, estaban llegando a las 2, dormían un rato y volvían al trabajo. Y empezaron a acelerar el paso y ahí ya se percataron de lo como se ve en el video ahora, los ladrones que venían de hacia atrás directamente descendieron de la moto como para robarle. Los desconocidos en moto aparecieron detrás de ellos y uno bajó directamente a golpearlo. El conductor de la motocicleta es el segundo en bajar y con un cuchillo de cocina ataca directamente a Matías, dándole una estocada en la zona del pecho. Los delincuentes se llevaron el celular del monaguillo y huyeron. En un momento mi hermano le agreda a uno de ellos, como dice se declaró culpable, como dice que mi hermano le agrede. En ningún momento se observa eso. Y que Cristian le quiso defender en todo momento, ¿verdad? Y en las imágenes que tengo yo se notan claramente, ¿verdad? Que no ocurre como dicen estos delincuentes, ¿verdad? Las víctimas corrieron del sitio
y Cristian, al ver que su amigo estaba herido, empezó a llamar a los familiares de Matías. Yo siempre duermo con el teléfono pegado a mí. Duermo o sobre mi pecho, pongo mi teléfono o bajo mi almohada. Y yo me quedé dormido esa noche, entonces mi mamá me quita el teléfono y conecta lejos de mí. Entonces yo no escucho mi teléfono cuando ellas me llaman. Ellas a mí primero me llaman. Después llaman a la policía, el teléfono de mi mamá estaba apagado y mi papá estaba muy cansado y durmió profundamente. O sea, como dijo la tía, parece que a todos nos durmieran así porque no queremos entender, pero y no queremos decir eso tampoco, pero el único consuelo que tenemos es que él ya cumplió su labor acá con nosotros. Finalmente, Mati es llevado en una patrullera hasta el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, donde aparentemente no le atendieron como se debería. Y finalmente sus familiares, en un vehículo particular, lo llevaron hasta el Hospital del Trauma de Asunción, donde confirmaron que falleció. Y un sueño se truncó como el de tantas personas que son asesinadas de manera abrupta en su historia, en su vida. Matías no fue la excepción. Él tenía tantos sueños como todo joven que ve la oportunidad en cada día, tiene planificado un proyecto y ese era su sueño de ser futbolista en la categoría primera. De hecho que este año sus familiares creían que iba a llegar a eso. Entre tanto, ¿qué él hacía? Y tenía una vida espiritual, servía para su iglesia y también, por otro lado, se dedicaba a trabajar para poder ayudar a su familia, porque era una familia humilde y él trabajaba de ayudante de cocina. Por eso es que terminó tan tarde ese día de trabajar y le tocó venir con un amigo y lastimosamente no tenían el suficiente dinero para llegar hasta la casa, para bajar enfrente a su casa y poder asegurarse en unos pasos más esa seguridad que no debería de ser así, que todos deberíamos sentirnos seguros al caminar por cualquier lugar sin tener que ser víctimas al acecho de alguien o al paso de un asesino, como fue en esta ocasión. Matías se le cortó varias puertas de ilusiones, y no solo a él, porque detrás de él estaba su familia que dependía de él y dependía de los sueños de Matías también para ser feliz. Esta es la historia de una vida truncada. ¿Quién era Mati? Matías Correa era un joven de 18 años que trabajaba día a día para servir a Dios y ser mejor persona, y con trabajo y dedicación logró su sueño de debutar en primera como futbolista, un hecho que todos esperaban que se cumpla este 2018. Sueño de primera. Este lunes él debía presentarse de vuelta al club para empezar la pretemporada. Como él ya estaba dentro del club, tenía que presentar nada más. Y él estaba preparándose para ser promocionado, como ahora tenemos el sub-19 que debe jugar en primera, y como Santaní subió a primera, entonces él estaba esperando ser promocionado y era uno de los posibles. Pero lastimosamente sucedió no se pudo. Cuando empezó en juveniles, La del medio es la foto que más le gustaba. ¿En qué posición él jugaba? Él jugaba de lateral derecho o de extremo por derecha. Depende de dónde le necesitaba el técnico. Hasta yo estaba ahí cuando él iba a debutar y el técnico le preguntó en qué posición jugás. Donde vos quieras estar arquero voy a jugarle, pero haceme jugarle. como recuerdo de su hermano, Fernando nos muestra el dormitorio de ambos y el regalo que le había hecho a Mati con la esperanza de llegar a primera. El botín que yo le regalé. Me dijo él que en algún momento me iba a pagar ahora. Y le dije, yo no, cuando seas jugador ahí ya me vas a pagar todo. Cuando debutes en primera ahí me pagaste todo. Yo sé que vas a llegar lejos, le dije, te regalé yo. Al igual que su play y todo. Esa es su remera que hizo con todos sus amigos del barrio, donde salieron campeones, eran 2 años consecutivos, y él trajo uno de los trofeos que es este, de la iglesia. Él trajo este campeonato de Don Bosco. Pero no solo en fútbol era bueno, también de adolescente había practicado artes marciales motivado por el hermano. Y esas son sus medallas cuando fuimos a competir. Él practicaba Kung Fu también cuando era más chico, igual conmigo. Este fue cuando fuimos a competir en Formosa, esas son sus medallas
Ahí arriba tiene su colección de autos, de motos, otros trofeos. Era un chico muy deportista, ¿verdad? O sea, todo lo que él tenía lo hacía con esmero, ¿verdad? Servicio en la iglesia. Y él empezó como participante a los 6, 7 años, ya yo le llevé detrás mío como participante hasta que el año pasado él hizo su compromiso como animador. Animador y ya tener chicos a su cargo. Entonces él empezó a activar como animador del año pasado, pero como participante desde hace 10, 11 años más o menos que va a la iglesia. Y estuvo ahí todo el tiempo, inclusive mi mamá le decía, mi hijo, vamos a salir a comer hoy que estamos todos juntos. No, mamá, yo hoy tengo que ser ayudante en la misa por María Auxiliadora, en el centro, donde se llevan todos allá con sus amiguitos. Pues. Vamos hoy a comer algo, no, porque hoy tengo una actividad en la iglesia en tal parte. Y se iba a estar aquí para allá en actividades en la iglesia, ¿verdad? En todo lo que la iglesia se comprometía, él estaba también ahí, ¿verdad? Era el que les juntaba a los amigos del barrio, siempre, para jugar PlayStation y fútbol. Sí, como tenemos la parroquia acá, el patio de la parroquia a media cuadra, entonces el punto de reunión era acá. Él le juntaba a todos sus amigos acá en su pieza, en mi pieza. Le juntaba a todos, jugaban unos 2 partidos de play y luego ya pasaban toda la parroquia a jugar fútbol ahí, a tomar tereré, pero si no estaban acá, estaban ahí. Otros lugares no se iban, por más que no haya actividades ahí, ellos se reunían todos ahí igual a tomar tereré. O a jugar fútbol, ¿no? Juan Carlos Rojas fue el padrino de Mati en la iglesia y comenta cuál era su función dentro de la parroquia. Era un joven muy noble, le gustaba estar con los chicos de la edad de 8 a 9 años. Siempre me solía escribir el sábado a la noche y me decía, padrino, pasá mañana por casa, por el domingo, ¿verdad? Y despertaban para ir a la misa. Y siempre venía de despertar, desde Mati íbamos a la misa, nos preparábamos y nos íbamos a la parroquia, ¿verdad? Siempre era muy alegre y le gustaba jugar muchísimo en el fútbol, ¿verdad? Y se reensuciaba siempre. Siempre cuando llegaba ya les tiraba a todos y nos hacía entrar a la cancha. Como Monaguillo estaba hace 2 años, sí, casi hace 2 años va a ser que estaba como Monaguillo. Empezó en enero del 2016. Siempre nos acordamos de él más porque era el que más se ensuciaba en la parroquia. O sea, él era el que más se ensuciaba. Entrábamos a jugar y yo me solía decir, Matías, a tu frente te ensucias. Le decía, sí, que mi padrino me decía. Su familia comparte el dolor de su partida, lo que dejó como siervo de Cristo y la paz que tienen por el lugar donde está. Todos perdemos, perdemos casi. Él era la luz del grupo ahí, ¿verdad? Él era siempre el conciliador. Con la vida que él tuvo, nosotros sabemos que él está en el lugar que siempre predicó, ¿verdad? Y él, no sé, yo creo que lo que debemos hacer es intentar seguir por lo menos una cuarta parte de lo que él era, ¿verdad? Para poder reunirnos en algún momento con él, ¿verdad? Intentar ser como él o intentar llevar la vida que llevaba él para en algún momento juntarnos de vuelta. Desde todo punto de vista es muy triste escuchar el relato de quién era una persona y más todavía con la corta edad que tenía y tantas cosas por todavía definir a lo largo, no solo como persona sino que también como profesional y lo que pudiera haber proyectado para la sociedad. Matías le fulminó una estocada en el tórax, fue certera al punto de herirle en parte del corazón. Muchos señalan que en ese hecho de omisión de auxilio, que los vamos a desarrollar más adelante, él tuvo un tiempo inclusive de 1 hora. Quizás uno pudiera pensar que se hubiese salvado si tenía una atención rápida, pero no fue así. Y murió de una herida certera en el corazón. Heridas que hablan. El joven Matías Correa falleció a consecuencia de un shock hipovolémico, que es la pérdida grave de sangre, y esto hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Esto es lo que sufrió el monaguillo como consecuencia de una herida de arma blanca. Mati recibió una herida cortante en la zona del pecho, lado izquierdo, que le fue causada con un cuchillo de cocina, específicamente a 5 centímetros de la areola donde le entró el cuchillo,
y llegó a afectar el borde inferior del corazón. La víctima pudo resistir varios minutos, pero finalmente falleció. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes quedarles con este tema o este dato en el tintero. A la vuelta del corte está una arista que ocurría esa misma madrugada y que es la omisión de auxilio y que hasta ahora no se resuelve. Nunca se resolvió. ¿Qué pasó con el médico que supuestamente no le atendió a Matías? Que hasta hay testigos, agentes policiales que aseguran que este médico se negó y quería que se le derive directamente al hospital del trauma. Todo eso a la vuelta del corte. Matías era un joven que tenía toda una carrera por delante, quería ser futbolista, llegar a la primera categoría. Él trabajaba como asistente de cocina. Una madrugada del 15 fue asesinado de una puñalada en el corazón cuando volvía de su trabajo con un amigo y como no tenía la plata suficiente para pagarle al taxista, porque le dijeron, llévanos hasta casa y ahí te vamos a pagar la diferencia, alcanzaba algo así como 100.000 guaraníes y ellos tenían tan solo la mitad. El taxista no quiso, les dijo, hasta acá les alcanza. Bajaron sobre Acceso Sur, tenían que caminar un par de cuadras más y ahí fue que ocurrió todo. Y la versión de los asesinos es que supuestamente les gritaron, les insultaron y eso llevó a una gresca que terminó de la peor forma. Cualquiera sea el escenario, el trasfondo, el contexto que haya ocurrido ahí, no importa. Mataron a un joven con toda una vida por delante. Y hay una arista, les decía antes de irnos a la pausa, anteriormente, que es sobre la omisión de auxilio. ¿Qué pasó en el materno infantil de Fernando de la Mora? Porque como era muy cerca la casa de Matías, este amigo fue, pidió auxilio, llegaron hasta la casa del hermano a quien ustedes veían que relataba cómo era Matías. Él fue el que les socorrió, fueron hasta el materno infantil que es muy cerca, llegaron a urgencias que está a metros nada más de la calle principal y supuestamente un médico se negó a asistirles. Había ingresado, ya no salió más. Y esta era una herida compleja, muy compleja. Estaba afectando a una arteria del corazón y finalmente él murió. Según el hermano, menciona que tardaron 1 hora prácticamente entre ese hecho de la omisión y llegar hasta el hospital del trauma. Él se pudo haber salvado, dicen los familiares. Este es el material, si hubo o no omisión de auxilio. Matías no pudo llegar hasta su casa como consecuencia de la herida que recibió en el pecho. En la esquina de su vivienda, cae y su amigo Cristian llama al sistema 911 a solicitar auxilio. Unos 20 minutos después, llega la patrullera que lo traslada hasta el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora. La familia denuncia omisión de auxilio por parte del cuerpo médico de dicho hospital, que en ese momento estaba a cargo del doctor Óscar Arzamendia. Desde el momento que Mati cae ya en la esquina de mi casa prácticamente, Cristian me llama a mí, Cristian el que le estaba acompañando me llama a mí y como yo no le atendí, él llama a la policía. Llama a la policía, la cual llega después de 20 minutos aproximadamente, me dice Cristian. Esos son todos relatos de Cristian, ¿verdad? Que es el que vivió todo eso. Llega después de 20 minutos y le alzan en la patrullera y la patrullera lo primero que hace es llevarle al materno infantil de Fernando de la Mora, donde denuncian, ¿verdad? Cristian y la policía que le atiendan a Matías porque tenía una herida de corte a la altura del pecho. En el materno infantil, los policías y Cristian solicitaron la atención para Mati. Sin embargo, el médico de guardia mencionó que no podían atenderle en el lugar por la complejidad y la precariedad del centro asistencial no permitía darle, supuestamente, una atención de urgencia. Dice que el médico sale, le mira y le dice, tiene que ser una cirugía de urgencia, tienen que llevar a emergencia. Bueno, y la ambulancia no hay. Y primeros auxilios por lo menos para a ver si de algo ayuda, ¿verdad?
Eso fue todo así de forma nerviosa, ya prepotente entre todos ellos ahora. Y le dice el doctor, lo que me dice el policía fue que el doctor se asusta. Se asusta porque es una herida muy, muy profunda y grave. Entonces pide que se le lleve y entra en la sala. El padre y el hermano de Matías, ya enterados de la situación, van hasta el materno infantil para socorrer al monaguillo herido. Fuimos al materno allá y nosotros le alzamos a él. Yo le dije al doctor, el doctor me dice a mí, hay que llevarle al hospital. Porque cuando yo meto el auto hasta adentro y hago ruido con la rueda, ahí sale el doctor a mirar. Bueno, y le digo yo, ¿por qué no le hacen nada? No, porque hay que llevar la emergencia. Y bueno, ¿y por qué no le trasladan? No se puede, no tenemos ambulancia. Y pues no le hicieron nada porque él sí, acá en la patrullera. No, acá no tenemos nada. Y en vez de quedarme a discutir con el doctor, que obviamente no iba a ser prepotente, impotente, ¿verdad? Le alcé a mi hermano y le dije, le voy a llevar mi vehículo. Le alcé como podía con mi papá. Mi hermano todavía vivo, ¿verdad? Le meto yo en el vehículo y ahí voy a lo que da mi vehículo. Voy a lo que da mi vehículo hasta emergencia, llego en 3 minutos. Fernando alzó a su hermano, a su auto, un Toyota IST, para poder trasladarlo hasta el hospital del trauma, ya que en el materno infantil no había ambulancia para el traslado del joven herido. En el asiento trasero del vehículo, Cristian sube con Mati, pero este empezó a no reaccionar a los estímulos. No, en ese momento solamente quería llegar a tiempo. Y llegué allá en emergencia y ahí de ida ya me dice Cristian, ya no me habla más. Yo me apurate, así gritando, ¿verdad? Apurate, ya no me habla más, ya no me aprieta la mano, me dice. Y llegamos a emergencia y salen rápido los doctores con una camilla, le alzan ahí, le meten adentro. 5 a 6 minutos después sale el doctor y le dice a mi papá, vos sos el papá del chico que acabó de entrarle. Sí, le dice, ¿puede venir un rato el doctor que habla contigo? Y ahí ya, nosotros ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Y sale mi papá llorando y me dice, tu hermano no aguanto. No sé, para mí fue otra puñalada al corazón prácticamente, ¿verdad? Otra puñalada al corazón prácticamente, ¿verdad? La familia de Matías espera que la justicia pueda determinar si hubo o no responsabilidad médica en la muerte. Aguardan que el médico sea llamado a declarar. Estamos detrás del médico también, ¿verdad? Para que declare y para que cuente su versión, porque nosotros no sabemos nada de qué es lo que él dice, ¿verdad? Nosotros escuchamos rumores nomás así que queremos saber qué es lo que pasó ahora realmente con el médico, con los policías y todo eso. Estamos a la espera, como decimos, ya cayeron 2 culpables, ahora falta saber si es que hay o no un tercero, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo es que llega a establecerse en medio de una situación así la culpabilidad, la responsabilidad? La familia estaba tan desesperada e inclusive toda su indignación ni siquiera en ese momento se centraba en los autores, sino que en el médico y en la muerte misma de Matías. Y era de esperarse, porque ellos estaban seguros que él podría haberse salvado. Pero había una arista que todavía quedaba inconclusa y era la investigación. Entonces, al día siguiente la policía fue hasta el lugar y bajo esa premisa de la investigación, uno se pregunta cómo es que uno toma una investigación así, teniendo tantas aristas sueltas. Lo que sucedió fue que la fiscalía se concentró en la denuncia de omisión de auxilio y la policía en la investigación de quiénes eran los responsables del asesinato. La versión del hospital fue la de negar. No hubo omisión de auxilio. Se intentó hacer lo posible y el médico derivó. Pero habían agentes policiales que decían lo contrario. Vamos a la reacción, a lo que dicen al menos los directores del hospital médico, el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora. Omisión de auxilio. Respuesta. La directora del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, Juana Pavón, dio una versión distinta de lo ocurrido en la madrugada en que Matías llegó herido en la patrullera. Explica que supuestamente no dieron tiempo al personal de Blanco a brindarle los primeros auxilios. Tengo
informe del médico de guardia y del personal de blanco que estaba en ese horario, ¿verdad? Médico de guardia del área adulto, de clínica médica. A las 2:45 aproximadamente se aproxima una patrullera con un paciente joven, una herida de arma blanca aparentemente en el tórax del lado izquierdo. Le comunican al médico, él se acerca hasta el paciente para evaluar y percatándose de la delicadeza de la herida, refiere a los agentes intervinientes que es un paciente grave, ¿verdad? Retorna a las urgencias para retirar los equipos para hacerle los primeros auxilios y cuando él retorna ya los familiares le trasladan en un vehículo particular. El médico Oscar Arzamendia realizó la evaluación en la patrullera y de ahí supuestamente le iba a dar los primeros auxilios. La doctora confirma que Mati no llegó a estar en una camilla. La patrullera llega y le llaman al médico, ¿verdad? Y es ahí donde él interviene y le evalúa y por la gravedad del caso refiere a los agentes intervinientes que debería ser trasladado a un lugar de mayor complejidad, ¿verdad? Y cuando retorna, como para hacerle los primeros auxilios a una vía, según el médico refiere, los familiares ahí llegaron y le llevan al paciente a emergencia médica. ¿Una negativa de este médico a auxiliarle a este joven como refiere a los familiares? Y la versión que yo tengo es que no se negó, ¿verdad? Y está en stand-by, todavía con puntos suspensivos la investigación por omisión de auxilio. Hasta hoy día al menos no tenemos reporte de que haya sido llamado a declarar y se haya investigado en forma qué fue lo que ocurrió esa madrugada en el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora. Como mucho, ese médico tendría que haber respondido por qué una herida como la suya, como la de este joven, no pudo ser subsanada, no pudo ser socorrida en ese centro médico. ¿Por qué no hubo primeros auxilios? ¿Por qué no hubo una contención? Si no había unidad de terapia intensiva, ¿por qué al menos no se le había practicado esa medida de salvataje para que pueda llegar a tiempo al hospital del trauma, donde tenían equipamientos más complejos para una herida tan profunda como esa? Esto es una parte de la investigación. Ahora vayamos a la otra, la de la policía. El día después era vital. Había un guardia de seguridad y el amigo de Matías como testigos claves de lo que había pasado. Fueron hasta ellos, relataron lo que había pasado y hay una descripción de la parte física, la constitución física de los asesinos. Y esta es la filmación del circuito cerrado que permitió después a la policía avanzar mucho en la investigación, porque a partir de ello pudieron cerrar el perímetro de investigación en la zona sur de Fernando de la Mora y comenzaron a saltar los fusibles sobre quienes podrían ser. El hecho conmocionó tanto y fue tan mediático que todos estaban alerta y estaban al tanto de lo que había pasado. Esta es la investigación de la policía. La investigación policial. Los agentes de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles lograron la identificación y detención de los supuestos autores del crimen de Matías Correa, apuñalado en el robo de un celular. El comisario Abel Cañete informó sobre el procedimiento policial. A través de un trabajo muy minucioso, complejo, pero muy profesional, se ha llegado a localizar y detener a estos dos sujetos que consideramos que tienen participación en el homicidio de Matías, que ha sucedido un deleznable hecho, pero felizmente, gracias al gran profesionalismo de estos compañeros de trabajo, se ha procedido a la detención de Alejandro Moisés Corbalán, paraguayo, soltero, 31 años, con frondosos antecedentes penales, como también Luis Ramón Rojas Román, paraguayo, también 31 años, con frondosos antecedentes penales también. Evidencias incautadas: tenemos el cuchillo, como también la motocicleta que han utilizado esa noche. El subjefe de la Brigada Central, el subcomisario José Ayala, mencionó que las grabaciones de las cámaras de vigilancia fueron fundamentales para lograr dar con los dos sospechosos, uno de ellos autor confeso del crimen del Monaguillo.
resultaba por demás difícil, ya que no había testigos, aparte del joven también que le acompañaba a Mati. En este caso hemos accedido a centenares de circuitos cerrados en la zona, que nos ha dado más o menos el movimiento que estas personas realizaban. Es un poco más trabajoso, pero ya se ve, es muy ventajoso analizar todas las cámaras prácticamente del barrio y por qué no en la ciudad también, ya que es un barrio bastante movido comercialmente y por ello existen muchos circuitos cerrados. La policía detalla la importancia de las evidencias que son irrefutables para ellos en el momento de determinar la autoría de los dos capturados. Esta es la fecha en que felizmente le tenemos a los dos supuestos autores. En este caso, para nosotros en realidad no existe duda, ya que personalmente he conversado con cada uno de ellos. Igualmente las evidencias que incautadas en poder de ellos, en una parte ya sea el arma blanca, igualmente la motocicleta que hemos ya incautado en poder de un familiar de uno de los detenidos, en este caso una sobrina del joven, o sea que del detenido Alejandro Moisés Corbalán en la ciudad de Capiatá. Los investigadores desde un primer momento tenían la hipótesis de que los autores serían de la zona, y efectivamente fue así, ya que el operativo de aprehensión de los dos implicados se realizó en el barrio Barsequillo de San Lorenzo. Además, los investigadores aseguran que el móvil del crimen fue el asalto. Ellos los dos están residiendo en la zona de Barsequillo, en la zona de San Lorenzo. Eso justamente nos facilitó. Yo hablaba el día del hecho de que no podrían ser de personas de lugares lejanos, ya que aparentemente sería dos hombres que tal vez estaban ingiriendo bebida alcohólica por la zona, y presumimos que se le llegó el instinto, como se dice, y le vio a estos dos jóvenes caminar solos y probablemente manipulando su celular. Eso los atrajo para realizar el hecho. La versión de ella es que supuestamente les desafiaron a estos dos jóvenes. Le gritaron, independientemente del hecho del crimen, ocurrió eso, pudieron verificar o... No, nada que ver. Para nosotros es totalmente descartado. Es un asalto. Nosotros le hemos seguido del momento en donde estos dos jóvenes descendieron de la motocicleta. Por eso le estoy indicando que nosotros tenemos el circuito prácticamente que estos jóvenes hacen. El subcomisario Ayala detalla también las evidencias incautadas que, además de la confesión, confirman la participación de ambos en el asesinato de Matías. Y bueno, para nosotros son sumamente importante, por decirte, la incautación ya del arma blanca. Ya está remitido al laboratorio forense para un estudio pormenorizado, ya que inclusive el propio detenido indica que lo lavó bien, inclusive utilizó algunas estrategias para lavarlo. Pero bueno, y la motocicleta, que es el móvil en el que ellos realizaron. Tenemos circuitos cerrados donde se observa esta motocicleta. Aparte hemos incautado ya del poder de un pariente muy cercano de uno de ellos, que también no creo que tenga necesidad de complicarse al indicar a quién le prestó, ¿no? Para ustedes la certeza está en que ellos dos son los responsables entonces del hecho. Para este grupo investigador no existe ninguna duda al respecto. ¿Policialmente podemos hablar de un caso cerrado o hay todavía elementos que tienen que ser analizados? No existe ninguna duda y para mí está totalmente cerrada esta investigación. Ya lo escucharon a Ayala, un caso cerrado para la policía. De todas maneras, la Fiscalía todavía tiene un largo proceso por caminar con los dos sospechosos imputados y también con la vertiente o la arista de la omisión de auxilio. La moto fue reconocida, también los dos que fueron detenidos por dos testigos claves. Ahora vamos a lo que dijo Corbalán, uno de los sospechosos de homicidio. Él confesó haber matado a Matías, si bien tiene una coartada diferente a lo que se puede apreciar a simple vista que es el robo. Él dijo que lo hizo sin querer, supuestamente intentando defenderse. Este es su testimonio. La confesión. El ex convicto Alejandro Moisés Corbalán, detenido por el asesinato de Matías Correa,
habló con los medios tras su detención y dio su versión de los hechos. El hombre de 31 años confesó haber apuñalado al monaguillo. Nada no le robamos, nada nos llevamos. ¿Qué es lo que ellos le gritaron? Por eso te enojó tanto, te molestó. Y por- Vamos a buscar. Vamos a buscar esta vida, tenemos que ir a ver la vender motos, señores. ¿Ustedes se iban con roncador o qué? Sí, con los carros. ¿Y eso le asustó a ellos? No sé, no le gustó y yo le dije que se quedara, pero él no tiene nada que ver en esto. Yo fui ¿Quién le gritó a usted? ¿Uno o los dos? uno de los dos. Y yo me bajé y el más grande me pegó ¿Dónde te pegó? en la cara. Acá está la macana, está hinchado en la boca. ¿Y después qué pasó? Porque se ve ahí que hay una gresca. Sí, una bronca, y yo me pegué, y después vino el otro. Me pegame, y ahí me quité y le quería clavar en el brazo nomás. Y puso su pecho así. Y ahí corazón. fue en el corazón, el cuchillo. Y no pude matar. Nos quedamos ahí, ellos corrieron. El muchacho corrió. Herido igual. Sí, corrió y le hicieron emergencia y ahí no le atendieron. Los doctores ni ahí no está por ellos. ¿Vos te dedicás luego? ¿Vos te dedicás? No. Anteriormente sí, pero ahora no. ¿Ahora qué haces? Y ahora como trabajando más así por albañil, cualquier cosa hacía para no robar. Pero el cuchillo contigo, nota que siempre está a la defensiva. Yo no sé así. ¿Para qué tenías el cuchillo? Y para algunas veces comemos mango, naranja. ¿Qué es lo que te molestó tanto que te hayan gritado? Sí. Lo gritó malo. Ellos no gritó mal ¿Cómo tampoco. pide ahí, güey? Tengo pide ahí, viaja, antes con caso la moto a huechija. Se limpa, güey. Luego, así limpa, añe frente, mandamos ya. Pero ya nos llaman de cruzar. Ah, pero no, anda se puede caer, tú chao. Estamos a jugar. Así llevaba que todo allá o muy lindo pecho. Ya la yo cojo más ya. De Yucasé, pero no. No la yo casi guilla. Vamos diciendo yo guilla. Y pido disculpas al Señor y a la madre, a la familia que no fue mi intención quitarle la vida de su hijo. Asumís la responsabilidad. Asumo. Y yo fui el que le apuñalé. No, él no tiene nada, yo fui. Qué terrible, ¿no? Y no queda más que el silencio para intentar comprender una declaración como esta, donde si bien él lo asume, eso no va a devolver a Matías a su familia de ninguna manera, ni mucho menos la tranquilidad. Ya la justicia de la tierra y la divina se encargará de hacer lo suyo. Vamos a hacer un corte y a la vuelta de él ya la conclusión de lo que nos deja este caso, que como les decía al principio envuelve lo que es la inseguridad por un lado y por el otro lado está la omisión de auxilio, una de las tantas aristas, y ahora en el transcurso está esta otra que me percaté, que es algo que siempre escucho en bocas de quienes cometen un homicidio. Amondoicente, le quería asustar nomás. Una coartada. Corte y enseguida volvemos. Matías ni siquiera llegaba a un cuarto de edad en este mundo y lo mataron y lo dejaron así sin una excusa. Si quiere intentar justificar realmente sería ridículo, porque es el comportamiento de una persona que tiene como coartada el hecho de que alguien por Pirebaí le dijo algo y él bajó a hacerse del hombre y a responder con un cuchillo que tenía en la espalda o en la cintura, no sé. Punto es que estaba armado. Tenía antecedentes que respaldan una personalidad bastante violenta y que otra vez se justifica con esto que pasó. Mató a un chico que tenía una familia que dependía de él, no solo, por decirlo en lo económico, en lo emocional. Una pieza de la familia no se repone de ninguna manera. El que se va de este mundo y se queda con ese vacío grande que no se repone. Y lo dice alguien que perdió también a un familiar
no de esta manera, pero sí su muerte física, uno nunca se recupera, sí intenta de alguna manera respaldarse en los recuerdos. Y Matías va a dejar uno muy grande en su familia. Uno que habla de un chico que quería ser futbolista, un sueño ambicioso y que lo estaba por cumplir. Otro, ese joven trabajador que no iba, por más de que tenía un sueño que aspiraba a mucho más y que demandaba de mucho, el que juega al fútbol lo sabe, de manera profesional, igual él trabajaba por las madrugadas, cuando que lo ideal hubiese sido cuidarse, pero era de una familia humilde y tenía que romperse el lomo para poder juntar esa plata. Se fue con un amigo, no tenía el suficiente dinero para llegar a su casa. Podríamos tal vez hablar de insensibilidad del taxista, no es el punto. Porque como decía al principio, lo ideal hubiese sido que vos y yo nos podamos bajar en cualquier parte de este país sin ese temor de que alguien está caminando detrás tuyo o la moto que pasa en algún momento se va a detener y va a bajar alguien con un arma de fuego, drogado o no, o con un puñal, y por querer quitarte algo que es tuyo, que vos lo pagaste con mucho sacrificio, en un arranque de furia te va a matar. Y vas a dejar hijos, vas a dejar una mamá, hermanos. Deberíamos todos de sentirnos de alguna u otra manera protegidos y no pensar en que porque no tengo plata no me dejan enfrente a mi casa. Y esto fue lo que pasó con Matías. Y lo que también me deja en la incógnita enorme es qué pasó en ese hospital materno infantil de Fernando de la Mora. Yo que ese médico, si se cuestionaba mi juramento de Hipócrates, hubiese renunciado ahí mismo o hubiese pedido mi traslado en algún punto del país. Porque fíjense que no solo era el hermano, sino que eran 2 policías más que aseguraron que él no quiso atenderlo. Sea cual sea el motivo, el médico tiene que estar ahí para salvar de cualquier manera. Y los que sabemos del trabajo prehospitalario, entendemos que así tiene que ser. Quiero, antes de despedirme, agradecer a Óptica Carrón, sobre Cerro Corá, esquina Tacuarí, por estas super gafas de la marca Traffic. Son los que siempre me acompañan y me apoyan en el programa de Escena del Crimen. Y a ustedes por la apuesta de este 2018, así que nos vamos a reencontrar ya el próximo lunes de manera normal aquí en Escena del Crimen. Descansen.